Tenemos aquí delante la ficha de la segunda de las prácticas, la práctica de circuitos en serie para realizar con el simulador que tenemos, que es tan sencillito y que, bueno, no pretende, como decía en otros vídeos, sustituir el taller, pero bueno, por lo menos tenemos un acercamiento que algo es algo. Este documento que tenéis aquí enfrente, esta ficha, está rellena. Es una ficha demostrativa, por eso pone aquí práctica 2 demo, en la que, bueno, es como si fuera que alguien ha hecho esta práctica y ya la ha rellenado. Os lo pongo a manera de ejemplo para que veáis cómo se puede rellenar. Siempre, como os decía también en el anterior vídeo, pues nos van a poner aquí el tipo de montaje que tengo que realizar y luego algunas preguntas. Bueno, pues el primer montaje que me proponen dice circuito formado por dos resistencias en serie. ¿Y cuáles son esas dos resistencias en serie que tenemos que poner? Una de 15 ohmios y otra de 35 ohmios en serie, una detrás de otra, conectadas a una pila o una diferencia de potencial de 12 voltios. ¿Cuál es la primera pregunta? Pues la primera pregunta la leemos y dice, haz el montaje en el simulador y toma una captura de pantalla. Hazlo de dos formas. En una, las dos resistencias deben aparecer en el mismo tramo del cable. En otra deben aparecer en tramos diferentes. Aquí tenéis las dos capturas, que las voy a hacer ahora, pero antes de hacerlas, bueno, lo voy a explicar ya que lo tenemos delante. Aquí las dos resistencias aparecen en el mismo tramo, una detrás de la otra. Aquí a la derecha, en la segunda configuración, no aparecen en el mismo tramo, aparecen en tramos diferentes, pero en realidad está exactamente igual situado desde el punto de vista electrónico que lo que está a la izquierda, es decir, una detrás de la otra. También están en serie. Esta práctica o esta pregunta no tiene otro objeto bueno, que nos acostumbremos a ver dos formas de una misma realidad. Vámonos al programa, vámonos al simulador y vamos a representarlo. ¿Cómo sería? Yo pongo aquí el cable, pongo aquí una pila al que le pongo 12 voltios, hemos dicho que eran 12 voltios, me he pasado. Ahí está, 12 voltios. Pondría aquí otro trozo de cable y aquí pondría mi resistencia, por ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo como he puesto en la imagen, que aquí ponía un trocito de cable también, más que nada por estética, ¿no? Para que quede bonito. Se podría poner directamente aquí, en la resistencia. Igual que podríamos poner una resistencia aquí del tirón, pero no me gusta. Vamos a ponerlo bonito porque la realidad es que normalmente no se conectan una resistencia al lado de la otra. En mitad hay siempre un punto de unión, que sería un cable. Bueno, aquí tenemos las dos resistencias en serie, que sería el primer caso, ¿vale? Y ahora cerramos el circuito. Vamos a cerrar el circuito poniendo aquí un cable y detrás de la resistencia ponemos otro. Cuando lo hacéis 2 o 3 veces, le cogéis el truco, ¿eh? No creáis que yo tampoco haya manejado esto demasiado y veis lo rápido que voy. 12 voltios, que es la pila, y me habían dicho que eran 15 ohmios y 35 ohmios la resistencia. Pues bueno, pongo aquí 15 ohmios y aquí 35 ohmios, ¿vale? 35 ohmios. Bueno, pues esto sería la primera de las configuraciones que me han pedido. Es decir, que estén las dos resistencias una detrás de la otra en el mismo tramo. ¿Cómo serían tramos diferentes? Pues yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, quito este de aquí, lo corto, lo elimino de aquí y lo puedo colocar en esta parte. Por ejemplo, corto ahí y digo, venga, vamos a quitar. ¡Uy! Eso tendría que haberlo quitado, vamos a quitarlo del todo. Lo puedo colocar, por ejemplo, para ponerlo diferente que la imagen que tenéis, para que tengáis otra opción. Si yo lo pongo así, vamos a poner eso ahí. Aquí tengo el mismo tipo de circuito. Es decir, las dos resistencias están en serie, ¿vale? Aunque estén en tramos diferentes, están en serie. Pero desde el punto de vista electrónico es exactamente lo mismo. Bueno, pues eso sería la primera parte de la pregunta 1, en la que me dicen simplemente, o sea, la primera parte de la pregunta 1, no, la pregunta 1, en la que simplemente me dicen que construya el circuito y que haga las capturas de pantalla. Esto es para que nos acostumbremos. Otra cosa es que luego metemos esto en vuestro documento, o sea, hay gente que no sabe cómo rellenar bien un documento de esto con el ordenador. Ya os he explicado algo entre las dos prácticas, os he dado alguna pistilla, os seguiré dando pistas, ¿vale? Para que vayamos alternando. Bueno, la pregunta 2 dice, calcula la resistencia equivalente y monta un circuito con dicha resistencia. Adjunta captura de pantalla. Es decir, estas dos resistencias es como si fuera que son una. Y nos tenemos que aprender, que os he hecho unas actividades, que las resolví en un cuaderno, en la que nosotros para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en serie, simplemente sumamos 15 más 35 es 50. Es decir, estas dos resistencias como si fuera que solamente tengo una de 50. No voy a irme al programa porque yo creo que no tiene ninguna dificultad. Tenemos dos páginas más
esta práctica demostrativa con la pregunta 3, la pregunta 4, así incluye 6, con 4 preguntas más, ¿vale? Pregunta 3, estoy aquí arriba a la izquierda. Dice, calcula la intensidad del circuito equivalente y mídela sobre el circuito. Diferencia entre calcular y medir, que tanto he insistido, ¿verdad o no? Incluye el sentido de intensidad en la captura. Vamos a ver. Para calcular la intensidad, tengo que utilizar una fórmula. Aquí tenemos el triángulo de Ohm, ¿vale? En el que para calcular la intensidad tendré que dividir V entre R, que calcular es hacer cuenta. Pues dividir 12 entre 50, porque las dos resistencias es como si fuera que solo son una de 50 ohmios. Pues la intensidad que pasa por esa única resistencia equivalente sería de 0,24, ¿vale? Aquí a la izquierda es el cálculo, a la derecha tengo la medida. ¿Cómo lo hago? Pues me voy a ir al programa. Si yo me voy al programa, vamos a quitar esta de aquí, la eliminamos, porque vamos a suponer que esta de aquí la convertimos en 50, que sería la equivalente, es decir, la suma de las dos, ¿no? Ahí la tenemos. Quitamos este cable y ahí tendremos que meter mi amperímetro, ¿vale? Ahí vamos a meter el amperímetro y uniremos ahí. Y ahí tenemos 0,24. 0,24, que es efectivamente lo que me había salido de forma teórica. Bueno, pues coincide el cálculo con la medida. La pregunta 4 dice, si ahora te planteas de nuevo el circuito con las dos resistencias del original, ¿vale? ¿Cuál es la intensidad que pasa por cada resistencia? ¿Por qué? Dice, mide la intensidad de entrada de cada resistencia con 2 amperímetros distintos. Vamos a ir por partes. Primero la respuesta a la primera pregunta. Pues mira, la intensidad que pasa por las dos resistencias es la misma. ¿Por qué? Porque no se bifurca, no va por dos caminos. Es como si fuera que tengo una manguera y no se divide en dos, con lo cual la intensidad que va por un sitio va hacia el otro. Con el circuito por delante lo vais a entender mejor. Me voy al circuito y voy a quitar esto, voy a quitar esto de aquí, me voy a ir quitando cosas del medio. Aquí voy a poner la de 15 porque teníamos la de 15 primero, ¿vale? Y ahora ponemos un trocito de cable. Voy a construir primero el circuito que teníamos, ¿vale? De nuevo. No estoy todavía midiendo nada. Un trocito de cable y ponemos ahí, que eso es lo que teníamos, ¿no? Y aquí 35. Esto es lo que yo tenía. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entender que la intensidad que pasa por uno es la misma que pasa por otro. ¿Cómo lo hago yo? Poniendo aquí el sentido de la intensidad de manera convencional, con la flecha. Es decir, toda la intensidad que entra por esta resistencia de aquí, que es la segunda, es la que luego va a pasar por la primera. Pues yo llamé a este R1 y a este R2. Eso da lo mismo, ¿no? El nombre. La etiqueta da lo mismo. No se bifurcando. Es decir, al llegar a esta resistencia no se divide en dos. Pasa todo por ella. Con lo cual la intensidad que pasa por aquí y la que pasa por aquí es la misma que la intensidad de la resistencia equivalente. ¿Cómo lo comprobamos? Pues metiendo 2 amperímetros, ¿no? 2 amperímetros a la entrada de cada una de las resistencias. Estoy abriendo aquí para que me quepan los 2 amperímetros. Eso es lo que tenéis que hacer para que pueda entrar. Por ejemplo, corto aquí y ahí voy a meter un amperímetro, que sería este. ¿Veis que no es tan fácil que quepa? Podemos hacer así, trucarlo un poquito, moverlo. Lo podéis poner más largo. Esto lo podéis hacer como os dé la gana. Aquí voy a poner otro amperímetro, voy a cortar y voy a meter otro amperímetro. Puedo meter tantos amperímetros como me dé la gana. Ahí, 0,24, ¿lo veis? ¿Veis la lectura? 0,24. Toda la intensidad que pasa por uno pasa luego por el otro. ¿Por qué? Porque no se bifurca. Y esa es la respuesta que os he puesto aquí. Y luego os he hecho la captura de pantalla. Bueno, la pregunta 5 dice, calcula la diferencia, estoy aquí arriba a la derecha, calcula la diferencia de potencial que hay en cada una de las resistencias y mídelas, directamente con el voltímetro. Haz una captura de pantalla para cada resistencia por separado. Es decir, hemos calculado la intensidad es la misma para los dos porque lo que entra por uno sale por el otro, pero ahora me piden la tensión, la diferencia de potencial, que ya sí que no es lo mismo. Utilizamos de nuevo para el cálculo, porque primero hay que calcular la ley de Ohm, pero ahora hay que calcular V, y V será I por R o R por I. Claro, como en cada caso tengo una R, en cada caso también tendré una V. Hay un R1 que es 15 ohmios y un R2 que es 35 ohmios. La intensidad es la misma en los dos casos, 0,24. Pero en un caso tenemos 15 y en otro 35 ohmios. Y esa es la cuenta que he hecho aquí, ¿vale? Es decir, V1 será I por R1, es decir, 0,24 amperios por 15 ohmios, y aquí será 0,24 amperios por 35 ohmios. Con lo cual me sale 3,6 voltios y me sale 8,4 voltios. Este es el cálculo.
¿Cómo lo hacemos nosotros ahora esto en el circuito? Pues vámonos, vamos a ver cómo se mide. Con un polímetro, con un voltímetro. Esto, ahora mismo el circuito es un poco desastre, vamos a arreglarlo. Vamos a arreglar este circuito. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Le voy a quitar por completo ese amperímetro de aquí. Este también lo quitamos, no queremos amperímetro porque ahora queremos medir diferencia de potencial, ¿verdad? Diferencia de potencial. Vamos a abrirlo un poquito para que quede todo mucho más claro. Bueno, ¿cómo se mide ahora la diferencia de potencial? Ya no tengo que abrir el circuito, ya no tengo que meter mi polímetro dentro del circuito. El voltímetro, ahora lo que vamos a hacer con el voltímetro es coger cada uno de los bornes, ¿no? Y situarlo en cada una de las partes de la resistencia. Por ejemplo, si me vengo aquí, pondría en ese puntito y pondría en este puntito. Y me sale 8,40. Y si lo hago ahora en la otra resistencia, me saldría 3,60. 8,40, 3,60. Yo no recuerdo ahora mismo lo que salía. 8,40, 3,60 clavado. Tendré que tomar capturas de pantalla de cada uno, tal como me lo habían pedido. Evidentemente sale lo mismo. ¿Por qué sale lo mismo? Pues porque estamos teniendo en cuenta un cable ideal, que no tiene resistencia, una pila ideal, sin resistencia, etcétera. ¿Vale? Y la última pregunta de esta práctica demostrativa, ya tendréis que hacer ustedes solo y sola la práctica 2, que son varias páginas, no recuerdo cuántos son, pero son varias páginas. Pues la última pregunta es, demuestra que al sumar las dos tensiones sale la tensión total. Haz una captura de pantalla en la que mida la tensión sobre el inicio de la primera resistencia y el final de la segunda. Vamos a la primera parte. La primera parte es calcular de nuevo. Pues para calcular sumo V1 y V2, es decir, 3,6 y 8,4. Si yo sumo 3,6 y 8,4 sale 12. Claro, 12, la pila, lo que mide la pila, lo que mide la tensión de la pila. ¿Cómo lo hago ahora yo en mi circuito? Pues lo que me está diciendo aquí en esta frase, desde el inicio de la primera hasta el final de la segunda, o viceversa, me da igual lo que hagamos, sería poner aquí uno de los pinchitos, como lo llamáis algunas veces ustedes, y aquí el otro pinchito, y que me sale 12. Sería lo mismo que ponerlo ahí y ahí, sería lo mismo, ¿vale? ¿Qué ocurriría si yo ahora, por ejemplo, al cable le ofrezco resistencia? Digo, yo creo que el cable tenga resistencia. Pues que evidentemente hay caída de tensión, porque es como si fuera que aquí tengo también una resistencia, ¿vale? Lo mismo con la batería, si ofrece resistencia a la batería, también hay caída de tensión, pero como estamos en un circuito ideal, etcétera, pues todo queda precioso. Bueno, pues esta es la segunda de las prácticas demostrativas para que vosotros podáis hacer las prácticas tranquilos en casa. Muchas gracias a todos, ya sabéis que si tenéis alguna duda me podéis preguntar. Hasta pronto a todas y a todos.